que la gente se levante de su silla y baile porque para eso fue y no para otra cosa. Para eso pagó la entrada, para ir a bailar. El crecimiento que su figura dentro del circuito de pero yo no veo, yo tengo que filmar acá y no lo veo para ver a qué nivel. Del fanatismo que volvió a despertar en el mundo de la danza rioplatense desde que el espectáculo tango argentino que ya habíamos mencionado ahora se consagró en el City Center de Broadway en New York en 1986. Aquel éxito de tango argentino detonó un boom que dura hasta hoy y que algunos han dado a llamar la tercera globalización del tango. Después del tango cantado por Gardel en la década del 20 y de la música de Astor Piazzolla en la década del 60. En Buenos Aires se fueron multiplicando los salones para bailar. A la devoción de una nueva generación de argentinos se sumó la oleada de extranjeros que venían a aprender la técnica de la danza y los códigos de baile. Esa resurrección que parecía tan poco probable generaría una fuente de trabajo. Esa fuente de trabajo impensada para los viejos bailarines, los DJs. Las nuevas generaciones tendrían musicalizador específico. Legiones de docentes y bailarines recorren Europa, ya sabemos eso, en Europa, Asia y Estados Unidos, enseñando y participando en festivales. Según el sitio milmilongas.com, solo en Berlín hay 35 milongas, 8 en Bruselas, 4 en Taipei y 25 en Roma, y muchas más que el año pasado ahora también han abierto. Varias de ellas musicalizadas por el legendario Félix Picherna. Félix Picherna es el más legendario de los musicalizadores de tango, quien desde hace 12 años ejerció el oficio en Italia, allí considerado una celebridad que ha inspirado libros y hasta films. Félix Picherna, octogenario ya, había comenzado en la milonga más tradicional de Buenos Aires de Villa Urquiza. Debutó en 1958 en el Club Viento Norte y a sus casi 60 años en esa época ya era considerado el decano de los DJs. Él desarrolló con su estilo un camino para un oficio de una relevancia insospechable en el engranaje de la milonga. Este trabajo yo lo hice el año pasado y el año pasado me enteré que había llegado a Buenos Aires desde Milán muy enfermo porque había estado unos cuantos meses internado y acá estuvo en un hospital en Buenos Aires y por suerte ya se recuperó de una enfermedad, una broncopulmonía bilateral bastante delicado, superó ese efecto y les digo que este sábado 19 de noviembre le hacen un homenaje en el arranque en Buenos Aires, más que nada celebrando su forma de ser y por supuesto poniéndolo arriba como legendario del DJ de tango. Eso se va a hacer este sábado, justamente es una información que me la pasaron anoche. Originariamente las primeras grabaciones aparecidas en el mercado eran de pasta y el operador anónimo era el encargado de apoyar la púa sobre la pista de vinilo. Se usaban casi exclusivamente en reuniones familiares, porque los bailes públicos se organizaban con orquestas en vivo durante la edad de oro del tango, desde la década del 40 hasta mediados del 50. A partir de la turbulenta década del 60, como ya sabemos, las orquestas típicas fueron disolviéndose y como era muy costoso contratarlas, los clubes y salones empezaron a recurrir a grabaciones. En el interior, donde era muy difícil llevar las orquestas, ya habían comenzado con este soporte de las grabaciones. El pasar música quedaba en manos por lo general de un empleado del club o de un socio aficionado. En los clubes se anunciaba en una pizarra los programas. Gabriel Soria, que es una autoridad de la Academia Nacional del Tango, relata que se colocaba, por ejemplo, un cartel donde decía: esta noche bailamos con Osvaldo Pugliese, y más abajo, con letra chiquita, con selectas grabaciones.
Se pasaba material de una sola agrupación u orquesta, pero variando el repertorio según las épocas de sus grabaciones, hasta que surgió finalmente una norma o rutina única que en general consiste en alternar secuencias de 4 tangos, 3 valses y 3 milongas, separadas por breves cortinas de otro género musical, como jazz, bossa nova, boogie, rock nacional, pop y a veces cumbia. Para hacer selecciones atractivas, el DJ debe saber mucho de tango. Mucho. Cerca de 2000 son los temas bailables que más se escuchan, y el musicalizador debe saber compaginarlos, debe saber hilvanarlos siguiendo una lógica. Un referente de DJs, una persona joven, Lucía Plazaola. Esta chica tenía 21 años cuando renunció al DJ donde trabajaba como moza en el 2005 en el Beso, una milonga de Buenos Aires, y ella estaba lista para cubrir ese puesto. Con 26 años cumplidos, hizo la tercera gira por Europa musicalizando países. Ella comenta lo importante que es estar atento a las circunstancias que suceden en la milonga. No es poner música por poner música, hay que estar atentos, según ella, si hay turistas, si no hay turistas, si ganó Racing, si ganó Boca, si hay muchos hombres, si faltan mujeres, si llueve, si hace calor. Además, saber distinguir los arreglos que varían mucho según los periodos de cada orquesta. En cuanto a la musicalización, una velada puede ser inolvidable o un perfecto fracaso. El público que va a las milongas es una mezcla de médicos, remiseros, oficinistas, todos los abogados, jueces, empresarios, amas de casa, músicos, cantantes, jubilados, muchos jubilados, estudiantes, que asisten con intención de practicar una danza, el tango. Es muy importante para ellos escuchar los primeros acordes del tema que van a escuchar que pasa el musicalizador, porque ya saben los temas que van a seguir de acuerdo al intérprete que están escuchando. La mayoría de los DJs actualmente respetan los años, las épocas, cantores de cada época. En la década del 70 quedaban no menos de 10 milongas en Capital. Hoy funcionan arriba de 135 milongas en Capital Federal. Los sábados funcionan hasta 30 salones abiertos exclusivos de tango. Siguiendo con esta introducción, superada la etapa de los vinilos, o sea, los discos de pasta, los CD y de los MP3, la mayoría de los DJs cuentan con una respetable colección de tangos almacenados en su PC. Todos tienen una PC donde tienen todos los tangos ya seleccionados, lo que a veces permite hacer una pequeña trampa que se llama playlist, es decir, programar la secuencia de canciones para que se sucedan por sí solas. Por lo general no lo hacen y están pendientes del clima de la pista. En una velada se pasan alrededor de 120 temas para satisfacer el gusto de los bailarines. Al bailarín le lleva no menos de 10 años aprender la técnica de la danza, y solo entonces estará en condiciones de disfrutar la música por encima de la coreografía, aprendida, según coinciden muchos. Hay códigos que deben respetarse en las mezclas realizadas, por lo general en los temas cantados. Si en un primer tema se refiere al amor, el segundo habla de carreras de caballos y de fuego, y el tercero de un abandono, no es una combinación feliz ni apropiada. No se deben mezclar diferentes tendencias en los contenidos porque el bailarín en sí no los acepta. Mario Orlando, un DJ muy conocido, con 2 décadas de oficio y con una colección estimada en 20.000 grabaciones en su PC, tiene a su cargo los espacios más prestigiosos del circuito tanguero y busca en cada uno de ellos que tenga su identidad. Por ejemplo, en la Marshall Milonga Gay de Buenos Aires pone temas con letras sugestivas para complacer a los asistentes. Y en Summerland, que es otra milonga muy conocida, que está
el barrio de Villa Urquiza, coloca temas y nunca pone temas picaditos, rápidos, agitados. ¿Por qué? Porque allí los bailarines, que tienen mucho espacio para bailar, bailan con pasos largos. Por consiguiente, coloca temas de la onda romántica como Bizarre, Pugliese, Gobe. Y bailan con otro tipo de abrazones. El DJ comenta que en la pista está el resultado de la noche. Y para completar esta primera parte, que sería la parte de introducción, si de números hablamos, en Argentina un DJ de tango gana entre 200 y 500 pesos por noche. En el exterior, el que invita corre con los gastos, 150 euros de horarios por noche, pasaje y estadía completa. Fuera del país, el DJ es una figura muy valorada, sobre todo si es porteño. Lo que debe buscarse en esta profesión de DJ es que sea un acto creativo. A veces hay DJ que se permiten romper las reglas y establecer las propias, pero sin perder la sensación de la pista. El DJ siempre está en función del bailarín. En otros lugares del mundo, por ejemplo, no sé si Paulita ha ido, en París, el público de París está en una permanente búsqueda, una constante renovación y de cosas nuevas. Gotham Project, en el que estamos sentando, sabemos que es un grupo de tango electrónico, cubre en cierta forma ese espacio de renovación para los bailarines. El electrotango en algunos lugares de Buenos Aires, como la Viruta, tiene su espacio debido a que el grupo etario es más joven, está en una búsqueda permanente de cambio, como todo joven. No superan los 35 años los que van a la Viruta, casi desafiando el estilo tradicional del tango, que sigue y seguirá marcando una forma propia y única, bien argentina. La búsqueda de sonidos nuevos, ya iniciado por Astor Piazzolla, es un trampolín para generar otra música que permitirá, con bases rítmicas diferentes como la electrónica, no limitarse solo a la música tradicional. Bien, en base a toda esta introducción, yo pude hacer un trabajo de campo donde consulté a varios DJs de Buenos Aires que están en distintas zonas de Buenos Aires y a su vez ellos abarcan muchas milongas. Los DJs son Mario Orlando, Dani Morelli, Daniel Pereira y Viviana Lafalce. El trabajo lo realicé en base a una batería de preguntas donde fueron encuestados en sus respectivos espacios de trabajo, donde yo he concurrido, donde también he consultado con los bailarines in situ y hemos tenido una charla y hemos compartido ideas. La encuesta para los DJs, yo se los voy a leer en general porque después es muy interesante que ustedes sepan la respuesta para poder arribar después a la conclusión del trabajo. La encuesta para los DJs es la siguiente: la identidad, sexo, edad, cuál es la preparación de base musical histórica, profesión, trabajo o hobby, desde cuándo, lugares de trabajo, como musicalizador, en qué espacio de tango trabaja actualmente, antecedentes. ¿Hay diferencias entre una milonga de la tarde o otra de la noche? ¿El grupo etario que concurre a la milonga influye para la elección de los intérpretes y armado de las tandas? ¿Qué décadas musicales son las más referidas? ¿Cómo se arma una tanda por orquestas, por cantantes, instrumentales? ¿Qué criterio tiene para armar la tanda? Tango, milonga, vals. ¿En qué orden y cantidad cada uno? ¿Mezclan orquestas en una misma tanda? ¿Mantienen una época dentro del mismo intérprete? ¿Por qué? En un rango de 5 horas promedio, ¿cuáles son los intérpretes que marcan la aceptación e invitación al baile? Ejemplo y por qué. ¿Hay picos de asistencia en toda milonga? ¿Qué intérpretes priorizan en ese rango horario? Cuando la pista comienza a despejarse, ¿cuál es la preferencia y por qué? Como característica del lugar donde musicaliza, ¿tiene un tema de comienzo el grupo que indique el final? ¿Cuál es el criterio de selección? ¿Personal, el organizador, etcétera? ¿Siente que el ritmo y el éxito de la milonga depende
de la elección musical? Bueno, en base a esto, tengo las respuestas de estos 4 DJs y es muy interesante que las escuchemos para que sepan de dónde vienen, qué es lo que hacen, cómo piensan para armar las tandas, qué es lo que piensan con respecto a los distintos intérpretes. Con respecto a la segunda pregunta, que era ¿qué preparación de base tienen? Mario Orlando dice: escucho tango desde los 5 años, en mi casa se escuchaba y se hablaba de tango. Dani Borelli dice: soy publicista, diseñador gráfico, sonidista a los 16 años, comencé como DJ de todos los ritmos. Muchos comenzaron, otros que también han consultado, haciendo la musicalización de cumpleaños de 15 y de cosas más triviales hasta llegar a mi nombre. Dani Pereira dice: fui primero bailarín en Unguero, recibí información a través de personas que me conocían para musicalizar eventos generales. Permanentemente me informo sobre la producción de los intérpretes y las épocas de grabación. Y Vivi La Falce dice: me preparé con otro DJ, Dani Borelli, que me enseñó el mecanismo técnico y la preparación de los intérpretes y orquestas. Tengo nociones de piano y considero que no hace falta ni bailar ni tocar un instrumento para ser DJ. Tiene que ver con la sensibilidad para entender el gusto de los participantes de cada milonga. Esto es muy interesante, el valor que le da Vivi La Falce al estado de las personas que concurren. Con respecto a otras de las preguntas, eran ¿dónde trabajan? Bueno, trabajan desde Coqueta, la Recoleta, el arranque, la marcha, el arranque, Niño 10, la Ideal, Cartel de Medellín, es decir, abarcan un sinfín de milongas de Buenos Aires, estos 4 DJs que yo consulté. Bien, seguimos adelante porque son muchas cosas muy ricas para que nosotros sepamos. ¿Qué diferencia hay entre la milonga de la tarde y la milonga de la noche? Porque en base a eso también se hace la musicalización. Mario Orlando dice: sí, hay diferencia, por la forma de pensar de la gente. Los participantes de la milonga de la tarde son más distendidos. Dani Borelli dice: sí, de noche se sobredimensiona la predisposición de la gente para bailar. De tarde es más de paso. Hasta se diferencian en la ropa. De tarde sport, de noche brillo, tráfico, bacán. Dani Pereira dice: para mí no hay diferencia. Cada milonga tiene su público habitual, pero en general todos apuntan a lo mismo. Disfrutar un espacio para bailar y encontrarse con amigos. Y Vivi La Falce dice: sí, hay diferencia. El tipo de gente es diferente. En las matinés concurre gente que complementa su actividad diaria con la milonga. Son habituales, pasan de la oficina a la milonga y luego siguen para sus casas y algunos o algunas a otras milongas. En las milongas de la noche concurre gente más formal. Con respecto al grupo etario, ¿influye en el armado? Mario Orlando dice: sí, cuanto más grandes son más conocedores y cerrados en los gustos. Dani Borelli dice: sí, influye, no es lo mismo el gusto y el conocimiento de aquellas personas que bailaron toda la vida y que ahora tienen 70 para arriba, y el grupo de 50 o 60 que empezaron a bailar de grandes. Dani Pereira dice: no influye, todos se encuentran con un mismo fin, que es bailar. Vivi La Falce dice: sí, influye el grupo etario. En los espacios donde concurre gente mayor, se colocan tandas más espaciadas, las picadas y rápidas. El gusto es más tradicional. Donde concurre gente más joven son más abiertos los cambios a las nuevas orquestas. Es decir, no sé si notaron, la respuesta de Vivi La Falce está muy relacionado con lo que pasa con la persona. Es decir, hay un respeto en colocar tandas, no 2 tandas rápidas, porque la frecuencia cardíaca aumenta muchísimo en gente mayor. Eso implica que baila tanto y después se quede sentado. Y lo que busca un organizador de milonga es que la pista siempre esté llena. Por consiguiente, la reflexión que hace ella con respecto a la edad de los participantes es muy interesante. Quizás otros no lo tienen, pero ella observa mucho cuál es el grupo etario con el que tiene que musicalizar. Criterios para armar, acá, ¿qué época es la más requerida? Dice Mario Orlando: la década del 40 es la más requerida, la más rica es la del 30.
estilo Julio De Caro, 20 al 30, 30 al 35 de Canal. Dani Borelli dice, la más rica, la década, la más pasa, década del 40. Dani Pereira dice, el 70% que paso es de la época del 40. Y Vivi Lafalce dice, el periodo musical más aceptado va del 35 al 50. Por lo general, el público se siente satisfecho con el estilo de la milonga, cubren todas sus expectativas. Yo les pregunté cuál era el criterio para el armado de las tandas, y Mario Orlando me dice, respetando los años de grabación, los intérpretes y las letras. Dani Borelli dice, por dotación y dinámica de intérpretes, cambio permanentemente la música para mantener la milonga bien arriba. Dani Pereira dice, armo con orquesta de una misma época, no todas son bailables. Por ejemplo, en la discografía de Fresedo, alrededor de 15 tangos son los más usados en la milonga para armar las tangas, el resto no. De Di Sarli se utiliza todo. De Troilo coloco un 20%, hago una tanda cantada y una instrumental generalmente. Vivi Lafalce dice, armo por orquestas, según si es con cantantes, no mezclando orquestas. El criterio está dado por la velocidad, el ritmo del tango y si es continua la temática de las letras en los cantados. ¿Mezclan orquestas? Dice, sí, con orquestas chicas, por ejemplo, Lucio de Mare, Laurens, José García, Malerba. En ronda de cantantes, por ejemplo, Di Sarli con Rufino, Durán Acuña, Ledesma. Realizo también contrapunto de orquesta, Fresedo con Lauren, Troilo con Tamburi. Eso lo dice Mario Orlando, que es un conocedor de las milongas. Dani Borelli dice, sí, mezclan. En los años 30, por ejemplo, Carabelli, Típica Víctor y Firpo, pero en general se mantiene una orquesta en la misma tanda. Dani Pereira dice, no mezclo, con excepción que se anuncie. Por ejemplo, viene una tanda de maestros de vals, con Pugliese, Colotango y Salgán. Entonces coloca Desde el Alma, Palomita Blanca e Ilusión de mi vida, respectivamente. En tangos cantados, D'Arienzo con André, Federico con Carlos Vidal, Caló con Raúl Iriarte, Franchini con Verón. Vivi Lafalce dice, excepcionalmente, por ejemplo, los cancheques del 30, si no mezclan. Bien, mantienen una época dentro de la misma tanda. Mario Orlando dice, sí, mantiene una época dentro de la misma tanda, estará de acuerdo al ambiente y carácter de los bailarines de ese lugar y de ese día. Dani Borelli dice, sí, mantengo tandas de una misma época porque coinciden el sonido y criterios de grabación de la época. Esto es muy interesante, coinciden el sonido y la época de grabación de la época. Dani Pereira dice, no, suelo saltar décadas manteniendo el mismo intérprete. Vivi Lafalce dice, sí, mantengo un intérprete, por ejemplo, Percal con Caló, con Podestá, del 40 y del 60. Pero primero mantengo la orquesta, segundo mantengo la época. Bien, ¿cuál es lo básico en toda milonga? Mario Orlando dice que en toda milonga hay una base y no debe faltar. D'Arienzo, Troilo, D'Agostino, Tamburi y Di Sarli. Dani Borelli dice Tamburi, D'Arienzo, Di Sarli, porque son del 40, muy acompasados y levantan cualquier milonga. A Pugliese le tienen mucho respeto, lo bailan menos. Solo los que realmente disfrutan la música para soltar la improvisación coreográfica. Dani Pereira dice los más apreciados para bailar son D'Arienzo, de Fresedo, el que pega el tigre viejo y otra vez Carnaval, también Di Sarli y Troilo. Vivi Lafalce dice los más colocados son D'Arienzo, Di Sarli y Troilo. Tamburi y Castillo porque son muy bailables y son parte de la vida de los bailarines. Está bien, me mandan los carteles, como el tele, bien, el criterio para cerrar una milonga, ¿qué sucede? Dice, empiezo y cierro con la comparsita por elección propia. Dani Borelli dice, el comienzo es libre con tandas de tango, el cierre sí lo hago con la comparsita. Dani Pereira dice, el organizador de la milonga es quien le da característica del lugar. En su asistencia, por ejemplo, la inicio con Gracias a la Vida, por Mercedes Sosa, que no es tango, es como si fuera un ritual de comienzo, y para el final la comparsita, nuevamente Gracias a la Vida. Sí, cierra con la comparsita, ya sea de D'Arienzo o de Ángeles.
banda del tango, vals y milonga, a su gusto y piacere, fuera de la milonga. Les voy a nombrar solamente de uno, porque me están apurando todo el tiempo. Mario Orlando, por ejemplo, eligió para tango Tancura y Castillo, así se baila el tango es el tango y 4 compases. Para milonga eligió Biaggi, con la huella, Flor de Montserrat, Campo Fuera y Picante. Y en vals, Troilo con Fiore, Temblando, Tu Diagnóstico y Valsecito Amigo. Bueno, todos me dieron su opinión, la cantidad de temas que también les gusta.